Hoy en el episodio 273 de Nos cambiaron los muñequitos. Ahí es cuando dices, este libro no es mío, ni soy yo, ni es por mi gracia, y es porque el poder que en sí tiene tu mensaje encuentra el cauce para regarse cuando lo haces desde lo más profundo de la honestidad de tu ser, porque todos y cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, y tenemos algo grandioso que venir a darle a este mundo. Por eso estamos aquí. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Esas son palabras de Jorge Luis Borges, escritor, poeta y ensayista argentino. Y hoy tenemos un episodio, una conversación diferente. Hoy tengo 3 invitadas escritoras y que además ya han estado en este podcast. Comenzamos con Adriana Bracho, mexicana residente en Estados Unidos, quien estuvo aquí recientemente en el episodio número 272. Además, nos acompaña Beatriz Cárdenas, colombiana residente en Estados Unidos, quien estuvo aquí en julio del 2024 en el episodio 260. Y finalmente, una amiga e invitada frecuente de este podcast, Paula Morelos Zaragoza. Paula ha estado en los episodios 118, 155 y 220. Recientemente publiqué mi libro Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo, y por esa razón ya me siento capaz de conversar con este destacado grupo de escritoras sobre el proceso de escribir un libro. Y espero que, si deseas escribir tu primer libro, los consejos e ideas de esas amigas te sirvan de inspiración y ayuda para comenzar. Este es el episodio número 273 y conversamos con 3 escritoras y un escritor. Hola, hoy tenemos un episodio, una grabación que va a ser un tanto concurrida. Normalmente tenemos conversaciones uno a uno en este podcast. Hoy vamos a hacer 4, pero hubo un problema técnico eléctrico en Querétaro, México, y nuestra tercera invitada no pudo seguir conectada, pero esperamos que luego más adelante la compañía eléctrica ya resuelva y nos podamos conectar. Y hoy vamos a conversar con algunas amigas que ya han estado en el podcast. Hemos tenido conversaciones y comenzamos hoy presentando a Adriana Bracho. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Cristóbal. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Sí. Y Beatriz Cárdenas. ¿Cómo estás, Bea? Muy bien, muchas gracias. Hola Cristóbal, hola Adri. Feliz. ¿Te puedo decir Bea? Claro, por supuesto. Ah, ok. Es que mi sobrina favorita es Beatriz y siempre pues el Bea es como que el apodo de ella siempre. Pues hoy compartimos que, bueno, hace un tiempo no podía decir que compartía eso, pero ya sí. Y es que las 3 personas que estamos aquí ya hemos publicado libros
Y la cuarta persona que esperamos que pronto se conecte es Paula Morelos Zaragoza, que ya sí es una veterana, tiene varios libros. Pero hoy vamos a hablar sobre un poco este proceso de escribir un libro. Yo recuerdo una canción de Silvio Rodríguez que decía algo de un árbol, un hijo, un libro sobre las cosas que uno quiere hacer en la vida. Y pues vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido ese proceso. Hicimos un sorteo antes de comenzar, pero de repente cuando veo el sorteo me doy cuenta que siempre me dice damas primero y el sorteo salió no damas después. Así que yo me retiro caballerosamente al final de la fila y comenzamos a hablar con Beatriz Cárdenas. Beatriz, cuéntanos un poco sobre cómo fue ese proceso para ti. Vamos, la parte técnica, práctica de tú empezar a escribir un libro y a escribir un libro. Bueno, Cristóbal y audiencia, mi proceso fue un proceso muy orgánico. Tenía entre manos, entre mente y entre corazón escribir un libro hace muchos años, pero se quedaba siempre en mis vision board anuales de empezar, y mi proceso de escritura empezó un día cualquiera en el que tomé la decisión, dije, hoy empiezo a escribir un libro y no me paro hasta que no lo termine. Y esa rutina, como tú te refieres a esa parte técnica, yo la empecé sola al principio. Escogí una hora, que fueron las 4 de la mañana todos los días, me levantaba a esa hora todos los días, tenía una pequeña rutina personal para prepararme, como hacer un poco de yoga, una corta meditación, encender una vela y tomar el cuaderno. Y dejarme llevar del dictado de mi corazón, intentando no juzgarme, porque los escritores novatos como yo tendemos a descalificar mucho lo que hacemos y somos muy autocríticos. Entonces hice un pacto conmigo misma de levantarme todos los días, escribir una página o dos, lo que sucediera cada mañana, y que el dictado de mi corazón llegara a esa hoja como quisiera, porque leí una frase que decía, siempre puedes editar una mala página, pero nunca podrás editar una página en blanco. Y eso me hacía mucho sentido. Entonces empecé el proceso sola y avancé bastante. Cuando llevaba cerca del 80% del libro, ya me sentía un poco agobiada, perdida, y allí busqué ayuda y me encontré con nuestra amiga en común, Paula Morelos Zaragoza, y con ella emprendí el camino como el principio del final, y también emprendí el camino de mi autoconquista, porque creo que el momento en el que emprendí el camino de la autoconquista fue cuando yo conocí a Paula, y que ella impactó mucho mi vida y mi proceso también personal y técnico, desde su experiencia, desde su experticia, y terminamos ese libro juntas con su orientación y mentoría, y ese ha sido mi proceso técnico con el primer libro. Ya con el segundo, que soy bastante avanzada, también empecé un camino en solitario, voy en solitario hasta el día de hoy, y bueno, ha sido también un proceso supremamente mágico. Beatriz, antes de continuar con las otras preguntas, ¿escribías a mano, en libreta, en un cuaderno, o escribías en computadora? ¿Cómo era ese proceso, esa parte técnica, ese detallito? Siempre escrito a mano. Okay. Vamos ahora con Adriana. Ya se conectó Paula Morelos Zaragoza, está por ahí.
Paula, estamos hablando primero sobre la pregunta de cómo ha sido el proceso técnico, práctico de escribir un libro. Ya Beatriz nos contestó. Vamos entonces ahora a Adriana y luego pasaremos con Paula para que nos hable sobre esa pregunta. Y después regresamos a la segunda parte de la segunda ronda, que va a ser la parte transformativa de la escritura. Adriana, háblanos un poco sobre tu proceso, por favor. Mi proceso, Cristóbal. Fíjate que a mí el llamado de escribir un libro comenzó hace más de 7 años y yo en esa época era maestra de diástasis, instructora, no maestra, y pensaba que era sobre eso, ¿no? Y empecé unas líneas también hablando sobre el posparto en la computadora y ahí quedó. O sea, dije, no. Pasaron muchos años en un webinar, conozco a Paula estaba lanzando su primer libro, su energía llamó muchísimo mi atención y empezamos ahí como a contactarnos, ahí quedó. Este llamado de mi corazón seguía, escribe, entonces yo me tomo un año para saber, cierro aquella práctica y digo, pues ahora, ¿de qué voy a escribir? ¿No? Porque lo primero que yo tenía que resolver era sobre qué voy a escribir. Entonces, ya tenía yo 7 años estudiando y toda la vida con una búsqueda personal, etcétera. Entonces, fue para mí un viaje de reencuentro conmigo misma, el proceso de escritura. Al principio compré un curso con Gabby Bernstein, empecé a hacer un poco de sus videos, yo como que ya tenía un poco muy estructurado ya para entonces qué quería hacer, pero me di cuenta que necesitaba algo personal, o sea, una mentora en carne y hueso con quien hablar, con quien tener las dudas. Contacto a Pau y Pau me dice que sí y entonces, bueno, tuve el privilegio de trabajar con ella y me encanta porque a mí lo que más me ha gustado de trabajar con Pau es que siempre me ha dado mi espacio, ¿no? Y yo siendo una persona como siempre libre y que me gusta hacer mis propias cosas en mi rollo, esto me ha funcionado muy bien, no tener a alguien que me quiera imponer una forma, sino que al contrario, dio permiso de que yo pudiera seguir este proceso. Entonces mi proceso era de igual, libreta en mano, pluma y escribir, pero para ese entonces yo ya tenía todos los subtítulos del libro. Y lo terminamos en 3 meses y se lo entrego a Pau. Me dice, pues sí, muy bien, pero esta no es tu voz. Vas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, así hasta la tercera vez. Y la tercera vez el libro nace puramente de inspiración. Y la inspiración me sorprende, Beatriz, cuando dijiste, es que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Porque haciendo yoga, yo aprendí que las 4 de la mañana es el horario, ellos consideran que es el horario más sátvico de todo el día. Quiere decir que es el horario de más calma y de menor influencia energética porque mucha gente está dormida, ¿no? Entonces es como que el horario donde hay más paz y hay menos ruido energéticamente, entonces es más fácil contactarte con tu ser. Y a mí, curiosamente, la inspiración siempre me despertaba 4 de la mañana. Así, me empezaban las ideas, era como un chorro de ideas que empezaban a fluir y yo decía, o me levanto porque yo no puedo quedarme con esto. Entonces me levanto y pues a veces 3 horas, ¿no? De estar escribiendo en la libreta, ya lo pasaba a computadora y entonces ya lo compartía con Pau y ahí empezaba ya el proceso de edición. Súper. Paula, hasta ahora Beatriz y Adriana te mencionan como que tú eres parte de este proceso de ellas escribir. Pero entonces, como estamos hablando de ese primer proceso de escribir un libro, quiero entonces que no hables tú de tu primer proceso, de tú escribir tu libro, que ya estás a nivel de apoyar y ser mentora de otras personas. Pero háblanos, en tu caso, de ese primer proceso. ¿Cómo fue para ti escribir ese primer libro? Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Pues yo creo que al igual que le ha sucedido a todo aquel que de pronto tiene esta inquietud de poner en el mundo algún mensaje que venga de tu ser, de tu cosecha,
cuesta mucho trabajo poner en orden las ideas de cómo quieres comenzar a contarlo, ¿no? En mi caso, como es medio una autobiografía llena de herramientas de crecimiento personal, el primer libro que yo escribí, no hallaba muy bien si hacerlo cronológicamente, si por etapas de mi vida o si por tipos de problemáticas y soluciones. Y en ese proceso estuve perdida mucho tiempo, ¿no? Iniciaba en libretas también, siempre la recomendación mía y que yo también puse en práctica es el proceso de cerebro, mano y papel siempre es mejor que el de la computadora, aunque en la computadora es mucho más fácil editar, reescribir, remarcar, borrar, quitar. Pero el inicial, que es cuando estás como contactando con toda esa, pues, sapiencia y toda esa carne que tú quieres dar, ¿no? Vale la pena hacerlo a mano. Entonces, al igual que Adriana y Beatriz, yo andaba medio perdida en este proceso y por azares de la vida también me encontré que yo hoy sé que el universo va poniéndote enfrente toda la gente que va a formar parte de tu proceso creativo y yo me topé con un mentor también con el que también Adriana y Beatriz han trabajado posteriormente, que qué hizo conmigo, siendo un mentor de autores, compartirme una estructura de trabajo que me llevara a simplificar las cosas que yo necesitaba hacer para poder vertir todo lo que la inspiración me traía. Igual, yo me paraba, yo no me despertaban las ideas, pero yo rigurosamente me despertaba a las 5 de la mañana a escribir con despertador, porque soy mamá de 3 y en ese momento estábamos en pandemia. Cuando yo comencé ya realmente a escribir este libro, necesitaba silencio, necesitaba paz y un entorno propicio. Entonces, antes de que iniciara el torrente del día, yo escribía igual de 5 a 8, ¿no? O de 5 a 9 a veces. Yo me propuse, por consejo de mi mentor, escribir cuando menos 1,000 palabras todos los días, estuviera inspirada o no, ¿no? Hacer el esfuerzo de tú ser quien le da la pauta a tu inspiración también para echar a andar. Y así lo hice y en un mes y cachito escribí el libro, ¿no? Con esta estructura de armar primero como la columna vertebral, vamos a llamarle, con alguna idea de los títulos, de los capítulos que quieres ir desarrollando, qué nombre tiene el capítulo como tal, para que de ahí tú vayas, pues, poniendo estructura a las ideas. Yo así lo llevé a cabo, fue muy interesante porque yo navegué con esta idea de que las musas te visitan y entonces cuando lleguen siéntate y ponte a darle, ¿no? Y la verdad es que la escritura, en mi experiencia, también tiene que ser diligente, tienes que ser resiliente, tienes que estar en constante combate con tu síndrome del impostor que te dice, hoy no es tan importante, necesitarías estar diciendo cosas mucho más grandes de las que estás diciendo o armando las cosas mucho más genialmente de lo que crees que las estás armando. Y la realidad es que decíamos con Beatriz, lo dijimos varias veces, ¿no? Más vale hecho que perfecto. Puedes perfeccionarlo en el camino y después reescribir la misma idea muchas veces, pero vale la pena de principio a fin terminar y ya después evaluar cómo lo mejoras, ¿no? Y en el proceso de aprender yo a hacerlo, cuando se me han acercado, como el caso de Adrián y Beatriz, personas a decirme, oye,
pues tú que ya viviste la experiencia de escribir, de publicar, de promover, de todo lo que conlleva escribir un libro. Si ya lo has hecho, pues compárteme un poco de lo que es tu experiencia, ¿no? Y más allá de que yo quiera como hacer una metodología, decía Adriana, yo te dejo libre, ¿no? La realidad es que creo que sí necesita uno tener una libertad total de aunque estés siguiendo una estructura, que sea tu ser el que hable, ¿no? Y hoy digo, bueno, hoy me podría denominar la partera de los sueños de cada persona, ¿no? Como estás gestando este hijo tuyo, este hijo literario, lo estás gestando, y digamos que en el caso de un mentor es como el doctor ginecobstetra que está contigo todo el camino supervisando que todo marche bien y ayudándote a traer al mundo esa nueva vida que sale de ti. Súper, súper. Mira, en mi caso voy a comenzar un poquito con el proceso, pero después quiero añadir algo que quiero que lo tomemos, que hablemos. Y es que en mi caso yo comencé como en febrero este año y he tenido escritores en mi podcast, he tenido mentores de escritores en mi podcast, he tomado orientaciones con otros mentores sobre el proceso de escribir y me han dado hasta cotizaciones y precios y todo, pero no, nunca lo hacía. Y entonces este año, pues en febrero, un amigo mexicano que conocí a través de mi podcast, Rodrigo Job, él lanzó su curso y yo dije, mira, lo hice. Obviamente también con la parte de que el curso que él da es un curso como breve, ¿verdad? Y también con la conversión de dólar a peso mexicano me fue factible. Pero comenzaba en febrero y en 3 meses escribí como el libro, ¿verdad? Y como tú decías que escribir un libro es como la columna vertebral y después, pues yo digo que es que escribir como un esqueleto y después empezar a darle carne, a darle cuerpo. Y ya en mayo, mi libro ya estaba, después de mayo para acá, todo ha sido técnico, que si la editora y corrección, todo eso hasta que se publica ya en octubre. Pero de repente, hablando con ustedes, escucho, yo pienso que, mira, uno puede ver el producto final y pensar que es que, lo hice ahora. Pero en mi caso, yo puedo mirar y decir, yo siempre digo que hay veces que uno no sabe qué hacer, pero hay cosas que uno puede hacer aun cuando uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Y son cosas que puedes ir trabajando que te ayudan más adelante a decidir qué hacer. A mí en mi caso, por ejemplo, no había escrito un libro, pero ya había empezado a escribir en un blog. Y entonces me obligaba, escribía y publicaba un artículo, a ver si alguien lo leía y pues era una porquería, pero lo tiro y lo publico. Y entonces eso empezó a ayudarme a escribir poco a poco. Y otra cosa es que en Toastmasters yo me aprendí a tomar, comencé a estudiar oratoria y hablar en público. Y eso pues me ayuda porque tú empiezas a sacar tu mensaje. Y en mi caso, mi libro surge, bueno, la idea del libro surge que de repente yo busqué un discurso que di en Toastmasters, en mi club Toastmasters. Y yo dije, mira, como lo grabé y lo publiqué en YouTube, y dije, mira, ahí está ese discurso, ahí está la historia. Pero entonces, no es el proceso puedo decir que empezó en febrero, pero hay cosas que uno va haciendo desde antes, ¿verdad? Para estar listo a cuando uno toma la decisión de escribir. Y pues me gustaría que hablaran un poquito sobre eso y ahí abordamos entonces el cómo escribir ha transformado cada vida de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo saliste de este proceso luego de escribir tu primer libro? Continuamos con Beatriz. Referente a lo que dices de que cosas atrás empiezan a suceder, por supuesto, supongo que Adri y que Paula obviamente van atrás y conectan ciertos puntos y solo uno llega hasta un momento en el que toma la decisión, pero ha cultivado la intención y el deseo y eso va a confluir en un momento y va a ser como todos esos elementos, van a ser esos elementos
y todos esos recursos que llegan a ti y tú los vuelves palabras. ¿Cómo me ha transformado este primer libro? De muchas maneras, de muchísimas maneras, porque tal y como lo digo en el libro, tu logro es tu contribución a la vez. Cuando tú lo logras, tú estás contribuyendo al mundo. Ya lo lograste y el hecho de que lo hayas logrado es la prueba irrefutable que cualquiera lo puede lograr. Y esto trasládalo a lo que sea, a ir al espacio, a ganar la carrera de 100 metros en 4 segundos, X, lo que sea. Pero tu logro es tu contribución. Entonces, cada que quiero arrepentirme, no, cada que quiero como renunciar a algo, digo, pero es que este libro me mostró que yo sí puedo. Llegar a este punto de la vida me mostró que yo sí puedo. Y cuando me preguntas ¿a qué te dedicas? Yo puedo decir con toda seguridad, soy escritora. Y también de Paula lo aprendí que, regresando a su teoría que mejor es hecho que perfecto, también he tenido la experiencia de leer grandes autores y de observar su evolución. Entonces, con todo y lo que yo amo mi primer libro, porque es mi primer hijo y porque es el que me sacó de mi letargo y le tengo un profundo respeto, es posible que no sea lo mejor que yo vaya a escribir y debo aceptarlo con humildad, pero le debo agradecer por abrirme la puerta, porque cuando yo leo otros autores, siempre que me impacta un libro, yo quiero volver a leer algo del mismo autor. Y siempre busco la cronología de las obras y digo cuál fue el primero que escribió, en qué época, y empiezo como a investigar un poco de los autores. Y he leído las primeras obras de estos autores y puedo comprender su madurez, puedo comprender su evolución. Entonces, del libro de Adri aprendí que estamos en esta vida para disfrutar este camino desde lo que nuestra alma nos arroje, desde lo que esa comunicación profunda e interior nos llame. Y creo que a mí la escritura me ha llamado así, de esa manera. Entonces, estoy dispuesta a aceptar este camino, con el libro que puede no ser tan bueno o con el libro que el próximo que quizás me lleve un paso más y el otro, pero ya cuando me siento a escribir estoy en un punto de disfrute y de realización personal que ya el resto no me importa. Es decir, yo en ese momento continúo trabajando, limpio casas aún. Y lo puedo decir con toda tranquilidad, porque ya estoy conectada con lo mío. Y habrá un momento en que yo lo trascienda y que ya por fin pueda dedicarme enteramente a esto. Pero ya lo encontré. Entonces, como ya lo encontré, creo que eso es mi proceso de transformación, que honro muchísimo y que me ha enriquecido mucho la vida. Súper, súper. Hago una pausa en esta interesante conversación para contarte algo muy importante. Y es que quiero anunciarte que ya está publicado y disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Te cuento de qué trata este libro. A principios de la década de los 90 comencé en lo que originalmente era un pasatiempo para mí, la exploración de cuevas o espeleología. Pero después este hobby se convirtió en algo muy importante en mi vida. En ese libro comparto la historia de una de las primeras exploraciones en las que participé en Cueva Ángeles, Puerto Rico. En esa expedición ocurrieron muchas cosas, muchas dificultades, mucho aprendizaje.
Lo que comenzó ese día en esa experiencia y continuó después durante tantos años en la espeleología, transformó mi vida. Aprendí muchas lecciones, muchas de esas las he incorporado a mi vida profesional, mi vida personal, mi vida fuera de una cueva. En este libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo, comparto 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor, que han sido muy importantes en mi vida. Todo superpuesto en la narración de esa primera exploración en esta impresionante cueva, donde enfrentamos la crecida del río Camuy y quedamos atrapados por horas. Desde ese momento aprendí a manejar el miedo, a prepararme mejor, a apreciar a las personas que me acompañan en el camino y a dejar de sentirme como una víctima. Te recomiendo que visites la página cuevaangeles.com. Ahí encuentras información sobre el libro y dónde puedes conseguirlo. También podrás ver las próximas presentaciones y actividades del libro y suscribirte a nuestra newsletter para que te mantengas informado sobre noticias. Recuerda, visita la página cuevaangeles.com. Y regresamos a nuestra conversación con 3 escritoras y un escritor. Adriana, ya hablaron de ti hace un momento, de tu libro. Qué bonito, Beatriz, qué bonito todo lo que compartes. La verdad es que me encantó y me encanta ver cómo todos los procesos son completamente diferentes, tienen analogías, ¿no? Pero es diferente. Y retomando el primer comentario de Cristóbal, yo sí quiero puntualizar al escucha, si tienes este anhelo que se haya sembrado, porque se siembra justo, se va sembrando muchísimos años atrás. Yo te dije, a mí me salió, lo detecto perfecto 7, 8, 10 años atrás. Y todos vamos encontrando esos puntos donde dices, hay algo, ¿no? Pero mi invitación es a no se pierdan en el cómo voy a hacer que este libro funcione, cómo voy a hacer que este libro sea un éxito en términos del ego, de logros, de ventas, de reconocimiento, porque ahí ya te perdiste, ya estás perdiendo tu esencia y ya el impacto de transformación que tú puedes tener y que puedes aportar ya se está perdiendo, y además pierde uno mucho tiempo en, justo dijiste, Cristóbal, hay muchas cosas que me doy cuenta que puedo hacer sin yo creer que sé cómo hacerlas. Entonces, es este cantante que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y alguien más dijo que tú te vas esculpiendo a través de tus acciones. Entonces, es lo que yo encuentro que me pasó. Yo decía, voy a escribir un libro, pero lo que yo no me daba cuenta es que ese libro me iba a transformar de una forma increíblemente profunda, que iba a cambiar mi vida 180 grados, que me iba a hacer poder armar todas las piezas del rompecabezas de mi vida que yo había estado juntando desde la adolescencia con este anhelo de libertad, este anhelo de tener un corazón ligero. Y iba juntando piezas a lo largo de mi trabajo de desarrollo personal, pero había muchas cosas que me tardaron 7 años en comprender y que aún seguían madurando y que no cuajaban. Y yo veía conceptos, a mí me encanta me encanta la belleza, el orden y el facilitar procesos. A mí no me gusta que las cosas sean complicadas, no es lo mío. Entonces, siempre había esto de hack your reality, bend your reality, quantum leaps, ¿no? Yo decía, yo quiero, estoy apuntada a eso. ¿Cómo llego? Díganme, ¿no? Pero realmente es que resonaba y no comprendía. Entonces, en la escritura, a través de la escritura del libro, mi gran cambio fue que pude girar del ego al alma, pude girar del miedo al amor, y pude encontrar realmente y dejar salir quién soy y darme permiso
de vivir mi proceso sin decir es que tengo que hacer o cumplir X, Y y Z para poder lograr esto. Fue romper esa estructura y poder darme la libertad de reencontrarme y conocerme desde una perspectiva más elevada y conocer que hay una forma diferente de vivir, de hacer las cosas, de alinearte, de expandir tu gozo, estando siempre en contacto con tu ser. Y Pau decía estas cosas es que tienes que llevar tu ser en todo tu hacer. Esa es una frase de Paula. Y entonces, y luego la primera vez de las mentorías, me acuerdo que me dijo, Adri, súbete a la magia. Y esa a mí una frase que nunca se me va a olvidar, porque claro, yo estaba en esta lucha, dejando que mi ego me gobernara, mi mente diciendo, esta es la estructura, justo ya tienes el esqueleto. Entonces yo decía, ya tengo el esqueleto, ya le pongo la carnita, como dicen ustedes, ¿no? Ya me voy, pero como rapidísimo. Y para mí el proceso fue soltar y romper la estructura para poder entrar y fluir en mi alma. Ese fue el proceso que Adriana necesitaba para poder transformar mi vida y poder compartirle al mundo a partir de esta transformación. Súper. Paula, tú estás en una etapa del camino más adelantado que nosotros, pero háblanos entonces, ¿cómo ha sido esa transformación para ti? Sigue siendo. Yo creo que la transformación nunca termina. En mi experiencia, la Paula que inició a escribir el primer libro y la que lo terminó, en el proceso de vertir, les digo, de poner como en orden todo el mundo de ideas, de sentimientos, emociones, recuerdos y herramientas que yo tenía, ponerles un orden para que tuvieran un fin benéfico para alguien más, obviamente me trajo a mí el beneficio que estaba yo buscando darle a otros, ¿no? A través de mi libro. Y el llamado que yo recibí para iniciar a escribir ese primer libro fue que más de una persona, cuando yo contaba, porque a mí me gusta mucho esto de hablar, cuando yo contaba de mi vida, las historias y anécdotas, alguien me decía, ¿no? Es que deberías hacer un esfuerzo por hacer una recopilación ordenada y lógica de todo esto que cuentas, porque son cosas fuera de lo común y de lo normal, y alguien pudiera beneficiarse de conocerlas, sobre todo desde la victoria en la que hoy te encuentras, siendo que vienes de unas dificultades tan grandes, ¿no? Así fue que fue como el llamado para yo escribir el libro. Pero el proceso transformador fue, una vez que yo lo escribí, no sé si a ustedes les pasa, pero las primeras veces que me entrevistaban, o que yo iba a hablar del libro, o que me invitaban a programas o lo que fuera, yo tenía que llevar mi libro físicamente con marquitas y tal, ¿no? Para acordarme de la cita y de dónde era, y como digo, en tal lugar, y era como si una vez habiendo salido el mensaje de mí, se hubiera desprendido, ¿no? Fue una sensación muy extraña. Y entonces, conforme fueron avanzando los meses y los años, este mensaje cobró vida en sí mismo. En mi experiencia yo lo veo así. ¿Por qué les digo esto? Porque he tenido la fortuna de que este libro lo leyeron en muchos clubs de lectura, sobre todo de mujeres. Mi libro Mujer a Prueba de Balas lo leyeron muchas mujeres en el proceso de encontrar su grandeza, su poder interior, su mejor versión, vamos a llamarle. Y muchas veces les decía yo, por favor, cuando lo termines, cuéntame qué te dejó o qué es lo que te llevaste de mayor valor. Y a veces me respondían unas cosas que yo les decía, ¿en dónde, por favor, leíste eso?
dime en qué capítulo te cayó ese 20 porque yo no dije nada semejante a lo que estás diciendo, según yo. Y entonces me di cuenta de una gran verdad, y es que cada persona que lee tu libro o tus libros, lo leen desde quienes son ellas, desde el momento que están viviendo, desde su realidad y su ser y su persona, su cultura, su comprensión, etcétera. Entonces tu libro es millones de libros a la vez. Y comprender esto y decir, ok, este mensaje ya dejó de ser mío, allá va y vuela, ¿no? Y lo hemos platicado, Cristóbal, en las oportunidades que he tenido yo de estar en tu podcast, que te decía yo, de pronto me escribió alguien en Guayaquil, ¿no? Diciéndome que su sobrina de 13 años, que acababa de ser abandonada por su mamá, había encontrado el libro mío en la sala de esta persona que me escribió, porque ella era amiga y se lo había llevado allá a Ecuador. Y esta niña lo usó de estandarte para salir adelante de que su mamá la acababa de abandonar a ella y a su hermana. Y entonces se lo llevó a la escuela y decidió hacer todo un resumen de final de curso respecto de mi libro, y cuando llegó a exponer, la maestra también había leído mi libro en Ecuador. Y entonces ahí es cuando dices, este libro no es mío, ni soy yo, ni es por mi gracia, y es porque el poder que en sí tiene tu mensaje encuentra el cauce para regarse, ¿no? Cuando lo haces desde lo más profundo de la honestidad de tu ser. Porque todos y cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, y tenemos algo grandioso que venir a darle a este mundo. Por eso estamos aquí. Entonces, mi transformación fue esa, darme cuenta de que el mensaje tenía vida y que yo ya no era ni remotamente la persona que inició a escribir ese libro. Y hoy, si lo escribiera, seguramente lo haría totalmente diferente. Y yo no dejo de avanzar, de crecer, de evolucionar, de acrecentar mi acervo, de ser mejor escritora, de darle menos importancia a esas cosas. Ya mi historia de lucha y mi drama me son, ya no son quien soy. Ahora soy totalmente otra persona. Entonces, pues es precioso, pero el libro, ese primer libro, le va a hablar a tanta gente como se pueda, mientras el mensaje pueda ayudar a transformar vidas. Y eso creo que ha sido el regalo más grande. Yo creo que algo de lo que yo he descubierto en el proceso es que a veces a veces pensamos en escribir un libro y pensamos que es como que algo a nivel intelectual, ¿verdad? Escribir, sacar palabras y ponerlas en un papel, y la práctica de todos los días, sacar la disciplina y escribir y cumplir con las 2000 palabras o las 1000 palabras por día. Estamos como que a nivel bien intelectual. Pero en mi caso yo creo que, yo lo diría que más que emocional, más que mental, es como un proceso espiritual, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a escribir, o bueno, a trabajar con música y me encanta. Y el reto es encontrar la música adecuada para ser productivo. Pero cuando yo escribía, ni siquiera música. Y ni siquiera música ponía. Y era casi un proceso de reflexión, casi de meditación, ¿verdad? Incluso hubo un día que yo escribí algo y yo dije, ¿de dónde salió esto? Y yo se lo compartí a mi esposa en el momento porque yo no me creía capaz de haber sacado esas ideas de esa manera. Y pues para mí ha sido pues muy, muy transformador. Pero a la misma vez quiero resaltar esto, y es que aunque es un proceso muy interno, de repente
nos podemos encerrar mucho en nosotros mismos y por lo menos yo estoy lleno de dudas, lleno de inseguridades, y si me enfoco demasiado adentro, esas inseguridades o esos temores de repente como que toman más relevancia, toman mayor protagonismo. Y menciono que hace una semana, 2 semanas, estaba en una semana y media, estuve en una feria de libros y mi participación fue como bien apresurada, no me preparé suficiente. Era la primera vez que yo estaba haciendo ese tipo de eventos. Allí había personas que van de feria en feria vendiendo y ya conocen todo la estrategia y el negocio de vender libros. Yo no, yo fui por primera vez. Y para colmo, cuando llegó ese día, llegó con la garganta, ese día la garganta despertó que fue horrible. Todavía estoy enfermo por eso de la garganta. Y fue una situación bien frustrante. Vendí muy pocos libros. Me sentí horrible. Me sentí tan mal que al otro día físicamente pues no pude volver a la feria, que era el segundo día. Pero después cuando pensé en eso, estaba en una reunión con un grupo donde estaba Jorge Meléndez. Y una de las cosas que dije es que ¿verdad? Estoy tan enfocado en mí, mirando hacia adentro, que de repente cuando miro hacia afuera, tienes que mirar hacia afuera y compararte, porque por ejemplo, de repente dicen, mira, los que comenzaron contigo en ese curso de escribir un libro, solo tú escribiste el libro. O estoy aquí en esta mesa frustrado porque no puedo vender un libro, pero me siento bien de que estoy a este lado de la mesa como escritor luchando por vender un libro cuando el que está al frente está. Y de repente me sentí como que tan afortunado de estar aquí con mis frustraciones, con mis temores, pero ya habiendo recorrido parte del proceso, y me sentí como que afortunado de decir como que qué bueno que estoy yo aquí al lado de acá de la mesa tratando de vender el libro, que hubiera sido mucho peor estar al otro lado mirando el libro que otra persona escribió y posiblemente pensando como que, ay, yo pronto quiero escribir un libro. Y para mí darme cuenta de esa realidad, de que soy la misma persona con todos mis defectos y virtudes, pero habiendo recorrido un poco más adelante el camino, habiendo vivido un proceso, pues me siento mejor. Y me gustaría ahora, ¿verdad? Que de repente como se nos acabaron las 2 preguntas y como que de repente me quedé como que, ¿qué pregunto adicional ahora? Bueno, yo quisiera que antes de irnos, cada cual presente un consejo o una recomendación o algo práctico o esotérico, como lo quieran presentar, para algunas personas que quieran considerar o que consideren empezar a escribir un libro. Y cada cual pues dé su sugerencia, su motivación, su consejo. Y comenzamos en el mismo orden con Beatriz. Bueno, el consejo es que, tal y como dice Paula, que la inspiración nos tome escribiendo, porque la primera tarea es arriesgarse a escribir y hacer una rutina personal de escritura, porque aunque, como dices tú, esto se convierte en una actividad espiritual, estoy completamente de acuerdo, pero romper el hielo inicial no es para nada fácil. Y romper ese hielo implica que te sientes a aceptar las buenas y las malas páginas, porque de esa manera estás ejercitando mucho tu creatividad y tu imaginación. Y cada vez que pones palabras en la hoja, muchos recursos acuden y te llegan, pero eso solamente llega si haces la tarea principal, que es escribir. Entonces, todo comienzo es difícil, todo comienzo de cualquier tipo, pero hay que poner palabras en la hoja y dejarse llevar por el corazón, y más adelante uno podrá editar, hacer algo mejor, pero hay que establecer la rutina de escritura y esto debe ser diario,
diario, porque además hay otra recomendación, es que si no lo haces diario, tú pierdes ritmo, pierdes hilo, pierdes recursos, pierdes imaginación, porque vas a volver, es como el ejercicio, lo haces una vez y lo dejas, y luego para volver a retomarlo, el cuerpo, la mente te ataca y te dice que no. Entonces, bueno, en todo, muy cliché, pero la disciplina es clave. Ese es mi Súper, consejo. súper. Gracias, Beatriz. Adriana. A ver, mi consejo es que escribas desde el gozo y no desde la insuficiencia, como una forma de que tu espacio de escritura sea un espacio donde tú te vas a honrar y a celebrar, porque si estás escribiendo, supongo que es porque te nace del corazón, porque tienes esta inquietud, porque hay algo que te atrae y te expande al hacerlo. Entonces, si tú escribes desde la insuficiencia, ay, esto le va a gustar a alguien y se va a poder vender, ¿y cómo lo voy a sacar? El resultado va a ser una maraña de contracciones que pues seguramente es que no va a dar vida a nada ni a ti mismo, ¿no? Más que una retroalimentación de tus miedos. Entonces es un ejercicio donde estás creyendo en ti, primeramente, te estás poniendo al frente, estás volviendo un sueño realidad, dándole vida a un sueño. Y entonces mi invitación es hazlo así. Es este espacio mío donde me voy a honrar, me voy a celebrar, donde voy a creer en mí y voy a dejar fluir absolutamente todo lo que necesite o quiera o venga de mí. Y ya después editarás, borrarás, quitarás, reescribirás. No importa. Pero es este ejercicio de me honro, me celebro, me veo, me aprecio y aprecio el solo hecho de tener el valor de apreciarme y aprecio el solo hecho de tener el valor de sentarme a celebrar que le estoy dando vida a un anhelo de mi corazón. Ese solo hecho es que ya hay que celebrarlo. Y de ahí, lo que quieras, plumita y papel y ya, ese es mi consejo. Súper, súper, Adriana. Paula. Pues miren, yo les puedo compartir. Creo que hay dos tiempos importantes dentro de la vida del escritor. Todo el proceso que tienes que vivir interno y externo para poder tener físicamente el libro en la mano. Y a partir de que ya lo tienes, y lo hemos hablado con Adrián y con Beatriz desde el principio, ya que lo tienes, es otra historia, ¿no? Porque entonces tienes que saber de promoción, de los permisos, de registrar tu obra, de marketing, de hacer contactos que valgan la pena, que te sirvan como plataforma para darte a conocer. Y ese ya es otro proceso aparte. Pero aunque no hagas ese proceso, el puro proceso de ir hacia adentro, sacar y tener una obra hecha por ti en la mano, ya es un cambiador de vida en sí mismo. Yo he tenido dos grandes mentores en mi vida. El primero me dijo, échale ganas a esto de escribir tu libro, porque una vez que tengas un libro, te posicionas en otro escalafón. No importa si el libro es bueno, malo, regular, si se vendió, si no se vendió, si fue bestseller, si no. El hecho de que tú, a diferencia de tanta gente que sueña, como dice Adriana, tiene el gran sueño de escribir un libro y no se atreve o no lo lleva a cabo, y a diferencia tuya, eso ya te pone en otro lugar. Y el segundo mentor, que fue Jorge Meléndez, que aquí la única que no lo conoce es Adriana, pero si escucha este podcast, decirle cuánto lo queremos, cuánto lo quiero yo y lo admiro y lo extraño y lo valoro. Él, en el momento en el que yo estaba siendo abordada por el síndrome del impostor y diciendo que nada de lo que yo dijera iba a valer la pena, él que me recomendaba siempre lecturas para impulsarme en los momentos exactos, me mandó el libro de The War of Art, que es La Guerra del Arte, que no es el arte de la guerra, es la guerra del arte.
de Steven Pressfield. Y este libro, cuando yo lo leí, me hizo comprender todas las barreras que uno se autoimpone para poder sentirse suficiente, ¿no? Y lo conecto con la idea que decía Adriana de hazlo en gozo porque es tu ser rebosando de alegría de poderse dar al mundo. Y quiero meter así como un tema que no va a ser ni terminado ni abundado en este episodio o en esta charla, pero que está tan en boga ahora, que es la inteligencia artificial y la posibilidad que ésta tiene de escribir libros por ti. Y encuentro hoy a tanta gente que dice, o anuncios o marketing en redes sociales en donde te dicen, aprende a usar toda la inteligencia artificial, desarrolla un tema y haz un bestseller y hazte rico vendiendo libros, ¿no? Los que ya lo escribimos sabemos, uno, que es difícil hacerte rico vendiendo libros, ¿no? No es el objetivo. Y dos, ¿cuál sería el objetivo o el objeto de que una computadora sea quien escriba muy diestramente en términos de lenguaje un libro, siendo que es todo este proceso que describe Beatriz, ¿no? Que ha descrito en sus respuestas, de cambio, de transformación, de evolución, de expansión, de contacto y de aportación al mundo, el que haces tú como individuo de forma única cuando escribes un libro. Yo creo que nunca un escritor podrá ser sustituido por ningún tipo de inteligencia artificial, por más fregona que ésta sea. Entonces, pues invitar a todos los que tengan este sueño a que sigan pasos, que se acerquen con otras personas que ya hayan realizado toda la estructura que de pronto se propone, y que creas que lo que tú tienes que decir vale la pena. Siempre vale la pena, porque tú podrás estar de 100 escalones en el 10 o en el 8, pero siempre habrá el que está en el 1 y necesita escuchar lo que tienes que decir. Exacto, exacto. Muchas gracias. Mira, Paula, con relación a la inteligencia artificial, yo te voy a contar un poco mi experiencia con el libro e inteligencia artificial. Y es que solamente en una ocasión en el libro yo tenía estaba como con yo lo sé todo. Era algo sobre liderazgo en rescate, en operaciones de rescate en cuevas. ¿Sabes? Ya yo lo sé. Pero yo decía, pero como que no me salía organizado. Y simplemente le hice una consulta a ChatGPT y me tiró algo. Pero no fue que ChatGPT me dio la información, es que ChatGPT es como conversar con una persona que es muy conocedor, entonces tú sabes que de esa conversación el proceso mental te ayuda a aclarar y a sacar las ideas. Y en mi caso fue muy valioso ese resumen y, ok, y empecé a escribirlo de mi manera. Entonces, por lo tanto, yo pienso que esa herramienta es muy valiosa, pero obviamente estoy definitivamente. Pero no sustituir la idea, ¿no? O sea, la forma, perfeccionar la forma en términos de grammar y de redacción, claro. Pero no que la inteligencia cree. Sí, no, y los libros que puedan salir de inteligencia artificial tal vez tengan información, pero no tendrán la inspiración que acompaña un libro escrito por nosotros. En mi caso, pues yo los dos consejos que quiero dar, ¿verdad? A mí me ha pasado mucho en el mundo del podcasting. He dado talleres y todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo puedo monetizar? ¿O cómo gano dinero? Y yo sé que cuando siempre me hacen esa pregunta, ya empezaron mal, porque están empezando con el enfoque adecuado. Y en el proceso del mundo del podcasting, yo he descubierto que varios podcasters famosos que yo admiro muchísimo no generan tanto ingreso con el podcast. Yo digo, wow, pero ¿qué han obtenido ellos? El reconocimiento, mi admiración, la admiración de muchos seguidores. Y de repente, mira, sí.
Y entonces con el proceso, ahora que he escrito un libro, de repente yo he hablado con otras personas, pero también he visto mi proceso y yo sé que muchos escritores, de acuerdo a lo que inviertan en el proceso, muchos no van a recuperar o su inversión tal vez en un tiempo prolongado. Porque realmente el libro, por ser un bestseller y por generar ganancias de manera directa, yo creo que no. Si lo estás viendo así, ya estás empezando incorrectamente. Yo siempre siempre he visto el libro como una puerta, como una oportunidad, como que esto me va a hacer que alguien me conozca y verdad, y sé que eventualmente espero recuperar lo invertido, pero ya sé que eso no es lo principal. Y el segundo consejo es que, mira, yo empecé tomando la mentoría con Rodrigo Job y fue un proceso mágico con él. Después más adelante, en el proceso de edición, corrección de estilo, como le quieran llamar, pues trabajé con otra persona y yo no sentí esa magia, no sentí esa química. Y se hizo el trabajo, pero... Y ahora contraté a otra persona para hacer la traducción y es un proceso, wow, increíble, donde compartimos y la persona está leyendo el libro a la misma vez que yo y yo siento como magia en el proceso. Entonces, nuevamente, si vas a buscar a alguien que te ayude, reconoce que con algunas personas vas a conectarte, con otras no, y puedes buscar otro mentor o puedes buscar otra persona. Eso es como cuando vamos a tomar nuestra primera clase de yoga. Si no conectas con el instructor, eso no quiere decir que la yoga no funcione. Busca otro instructor, otro facilitador. Y es reconocer que si algo como que no va bien, pues busca a alguien más con la que te sientas que puedas conectar, que te facilite ese proceso. Porque para mí, escribir un libro ha sido magia. Y qué bueno que se dio de esa manera. Y vamos a concluir ahora, que cada cual dando su pitch, su presentación, su promoción de su libro, cómo se llama, dónde lo consiguen y cómo pueden contactar a cada uno de ustedes. Comenzamos con Beatriz. Bueno, aquí les presento mi libro, Fantasías de una doméstica, Diario de un sueño literario. La historia de cómo escribí el libro mientras me he dedicado a limpiar casas por muchos años en este país y cómo capitalicé mi cotidianidad en 406 páginas de vivencias y de mucha transformación. Lo pueden encontrar en Amazon y me pueden encontrar en las redes en @BeatrizCárdenas56, que es mi perfil en Instagram. Y gracias a ti por este momento. Gracias, Beatriz. Adriana. Gracias, Cristóbal. Bueno, antes de presentarles mi libro, quiero cerrar lo que habíamos hablado de la experiencia del libro con una pequeña idea. Concéntrense en la experiencia. Siempre que tú haces algo que llama a tu alma, que le expande, que le genera gozo, esas cosas que tú eliges hacer siguiendo ese camino te van a llevar a conocer gente, a estar sentada en lugares, en paneles como yo lo estoy ahorita, compartiendo con gente maravillosa, como la experiencia que tuve cuando grabé el libro, a experiencias que solamente te van a expandir más y más tu gozo y tu satisfacción. Y ese solo hecho de embarcarte en un camino que te va a abrir puertas de gozo, a mí me parece que vale completamente la pena. Más allá de cuántos libros vendes, es ese camino, ese hilo de experiencias, como dice Pau, se encuentra una niña, ¿no? Que le cambió la vida, que dices, ¿en qué momento? La mente nunca te puede llevar a decir, eso va a suceder, pero como dice Pau, pues la magia sucede. Entonces, les recomiendo que se concentren en expandir el gozo, el amor y la aportación que pueden ser ustedes en este mundo. Y mi libro se llama Amo Ser Yo. Ahí está.
Qué felicidad, no saben la felicidad que da verlo en otras manos. Es una guía práctica para crear una vida extraordinaria, y yo llamo una vida extraordinaria a todo aquel momento que tú vives en presencia, en amor, fuera del estrés, del conflicto, de la separación, del pasado y del futuro, y que estás en ti, en gozo, en paz, en armonía. Eso para mí es una vida extraordinaria. Entonces, a través de este libro, te embarco en un viaje donde vamos a recorrer los 3 pilares de transformación: ser, conciencia y gozo, para que puedas conocerte a ti, puedas verte a ti, a las otras personas y a la vida desde una perspectiva más elevada, que es la perspectiva del amor, para que generes tu vida y tu mundo y tus experiencias cotidianas desde la suficiencia y la satisfacción. Y ahí yo estoy en Instagram y Facebook. En Instagram, Adriana Bracho, _Happy Soul, y en Facebook como Adriana Bracho. Ahí está el link a la compra del libro. Tiene también un journal, un diario, siempre se me ve en español, porque el libro trae meditaciones también como parte de las herramientas para que tú liberes tus bloqueos con gozo y facilidad. Súper, súper. Paula. Pues yo les quiero rápidamente decir que crean en ustedes, que el sueño más grande inició con el primer paso, y les quiero mostrar el camino que mi libro Mujer a Prueba de Balas ha recorrido. Empezó en español, después se tradujo a inglés. Este libro se publicó en Londres. ¿Cómo? Ya después les contaré toda la historia. Se ha traducido a turco, lo venden en Turquía. Está en audiolibro, en videolibro, en la plataforma de Viewbooks, Biubux. Ajá, ese es otro de mis libros. Ha sido una jornada increíble, ¿no? El ir viendo cómo este libro crece y llega y va abriéndose su propio camino. Mi segundo libro fue Soy Suficiente, la llave para unir tu poder femenino con el mundo que te rodea. Todo se reduce a ayudarte a hacer contacto con tu más grande, ¿cómo diría yo? Con tu grandeza, con tu más grande sueño de realizarte en este mundo. Tengo un podcast con el mismo nombre, Mujer a Prueba de Balas, y me encuentras en todas las redes sociales. Tengo mi canal de YouTube, mi página web, y en las demás redes como Paula M. Zaragoza. M de Morelos abreviado. Paula M. Zaragoza, me encantará conocerte, que veas que es un mensaje simple el que puede llevarte a vivirte en una realización que hoy ni siquiera te imaginas. Y gracias a ustedes, a los 3, porque han sido parte importante de este caminar mío y Súper, Paula. Los amo muchísimo. Mira, yo, algo que yo he descubierto en los últimos años, tanto en la parte de la oratoria y ahora con el libro, es que muchas veces pensamos que es que mi vida es aburrida, mi vida no ocurre nada interesante. Y a veces digo, pero yo no he subido el Everest, o yo no he descubierto una cura a algo. Y entonces, siempre, mira, hay personas que tienen una historia extraordinaria y todo el mundo la quiere escuchar. Pero lo importante no es tener una historia extraordinaria, lo importante es tener una historia, encontrar el valor en esa historia, pensar que es un tesoro y contarlo de una manera, presentarla de una manera extraordinaria. Entonces ese es el gran reto, ¿verdad? Prepararnos para contar algo que las personas quieran escuchar. Entonces, más que lo original de mi historia o de mis lecciones o de lo que yo quiero compartir, o más de lo magistral de las lecciones que quiero, no, es cómo las presento. Y eso se aprende, y eso se practica, y eso se desarrolla. Y yo creo que eso es lo más importante. Mi libro es Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Es una historia que ya había contado muchas veces, pero tal vez yo nunca había encontrado lo extraordinario en esa historia, el valor de esa historia.
y de repente me dediqué a contarla mejor. Y de repente alguna gente la escucha o la lee, perdón, y dice, wow, es que yo estaba ahí cuando tú estabas contando, cuando estabas hablando sobre la cueva y cuando te sentías súper, súper mal dentro de la cueva y torturado, yo estaba ahí contigo y me dolía. Y eso, es aprender a contar nuestra historia de una manera extraordinaria. Y pues para mí eso es lo más valioso. Y me pueden encontrar en cristobalcolon.net y el libro pues en Amazon y en otros sitios, pero lo pueden ir directamente a la página web cuevaangeles.com y ahí encuentran toda la información del libro. Gracias a... Pero antes de terminar, quiero decir que siempre en estas ¿verdad? En estas 3 personas que están aquí, ha habido magia. Yo, por ejemplo, conocí a Paula y Paula ha sido la apertura a grandes bendiciones en mi vida. En un momento que yo me sentía con gran confusión, duda y pesimismo, yo di un grito de auxilio a algunas personas y ella me respondió. Y después a través de Paula conocí a Beatriz, a Adriana y en una entrevista que tuve el podcast con Beatriz, la semana después tuve una entrevista con otra persona y resulta que eran vecinas con María Garay Tonandia y ahí uno se da cuenta que hay como una magia, como que hay algo, como que no soy yo, es algo detrás y después es bueno entrar en ese flujo y ser parte de esa magia y abrirse a las posibilidades. Y gracias a ustedes por estar aquí. Una despedida finalmente de cada una de ustedes, por favor. Gracias, Cristóbal, por la oportunidad. Gracias a la audiencia por estar con nosotras, con nosotros. Bienvenidos a este mundo de la literatura que es mágico y que nos puede cambiar la vida. Y sigan en su podcast a Cristóbal, que tiene unas conversaciones interesantes que te abren la mente, el espíritu y el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, Beatriz, Paula, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. A los que nos escuchan también, de verdad, crean en ustedes con todo y sus miedos. El miedo nunca se va a ir, es una parte muy humana. Simplemente hay que hacerlo amigo, ¿no? Hay que hacer amigo al miedo, hay que agarrarlo de la mano y pues bueno, vámonos a caminar juntos en esta aventura, en las aventuras que tenga su corazón, porque va a nutrir muchísimo su vida van a llegar a ustedes, como decía Cristóbal, es que mira esta sincronicidad y luego cuando está uno escribiendo, te llegan también muchas lecturas, como mencionó Pau, es que dices, wow, es que esto justo lo necesitaba para la parte de mi libro. A mí me pasó muchísimo. Pau me recomendó muchos libros, conocí muchos autores, nuevas ideas que dices, no te dejas de enriquecer, ¿no? No te dejas de enriquecer. Y pues un placer estar aquí. Beatriz me dio la reseña de mi libro, no la conocía también, un alma bellísima. Pau, por supuesto, ha estado ahí. Ahora Cristóbal, que me abre la puerta. Entonces, magia sucede y hay que disfrutarla. Así es. Pues yo también, para cerrar, aunque sea reiterativo de lo que acaba de decir Adriana, cuando te falten ideas, cuando te falten palabras, búscalas, busca la inspiración en otros que ya han recorrido tu camino. Lee todo lo que a tus manos llegue. Lee de todo, cultívate, esa es la base de ser un escritor, me parece, ¿no? Los que son muy buenos normalmente son muy buenos lectores. Y el consejo es hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que hace las cosas a pesar de él. Un abrazo enorme y nos vemos en el camino. Yo quería compartir, Adriana mencionó algo ahí de las cosas que ocurren, de las cosas misteriosas. Y es que, por ejemplo, yo hace muchos años estaba buscando este libro. Es un libro histórico, se llama Discovery at Río Camuy, un libro en inglés de hace muchos años. Y era un libro que ya no se consigue. Y las veces, por muchos años que lo había buscado, no lo encontraba. Y cuando lo encontraba, estaba a un precio tan caro que yo decía, yo no puedo comprar ese libro. Y es un libro que me sirvió de referencia para mi libro. Pero de repente, escribiendo este libro, un día entro y lo veo
a un precio increíblemente ridículo, y lo compré y me llegó y está nuevo, y yo dije, estas cosas ocurren en este momento porque lo necesitaba, si no, no hubiera ocurrido. Así que yo creo que hay magia, hay muchas cosas buenas que uno tiene que, como que abrirse a ese proceso. Gracias a Beatriz, a Adriana, a Paula, gracias por estar en mi vida y gracias por estar aquí en el podcast. Quiero agradecer una vez más a Adriana Bracho, a Beatriz Cárdenas y a Paula Morelos Zaragoza por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda, ya está publicado mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. Para tener más información sobre la actividad de lanzamiento, otras actividades y dónde puedes conseguir el libro, visita la página cuevaangeles.com. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.